hoy, a pesar de las inclemencias del tiempo pasadas. Hoy hay un solcito agradable, pero hemos tenido un mayo bastante complicado. Pero estamos presentes. Y saben, entre nosotros existe el primer representante de jubilados en el directorio por los activos, don Ernesto Murro, que creo que se encuentra acá presente, y yo agradecería que le diéramos un fuerte y merecido aplauso. Me muestran que por acá está, pero no sé. Ah, ahí está. Yo voy a hablar, con permiso de Murro, voy a hablar sobre el directorio. Admiré mucho a Murro y lo sigo admirando, obviamente, por todo lo que nos dejó. Pero hoy es mi interés mencionar al primer director de jubilados y pensionistas, don Luis Alberto Colotuso. Y saben, Colotuso sembró una semilla, que fue la creación de asociaciones de jubilados y pensionistas en todo el Uruguay, acompañado además de los otros dos políticos, sociales, empresarios y, como ya mencioné, a Ernesto Murro. Pero ¿cuál fue dentro del directorio, la reivindicación que presentó don Luis Alberto Colotuso? La vivienda para jubilados y pensionistas. Esa fue la primera reivindicación que yo recuerdo. Tampoco nadie salió a la calle, a pesar de que se creó con un fondo solo por un impuesto generado y creado que tenían que contribuir los jubilados de entonces. Un impuesto que finaliza por el 2004, 2005, no sé si me falla la memoria. No quiero que usted me corrija, Murro, porque este es mi momento. Entonces, no voy a permitir que él me esté diciendo, no, María Elena, no es así. Bien, no recuerdo, repito, que nadie se haya movilizado, a pesar de que todos los jubilados y pensionistas por sobrevivencia tuvieron que aportar por ese impuesto para crear las viviendas de jubilados y pensionistas. ¿Cuál fue el resultado? Que en el 96, ese fondo de vivienda, que era suculento, no pudo concretarse nada más que en viviendas, núcleos básicos evolutivos, que hoy tenemos cierta dificultad porque ya están obsoletas, porque tienen muchos problemas de naturaleza edilicio, y que estamos negociando con el Ministerio de Vivienda y el Banco de Previsión Social, obviamente, para poder transferirlos a vivienda, ¿no? Pero tenemos otro director que también hizo una reivindicación muy importante, el maestro Fernández. El maestro Fernández acompañó la trayectoria de don Luis Alberto Colotuso. Y luego ingresa Yesa Stari. Y por allá, por el 2010, si no me equivoco, Yesa Stari promociona algo que para nosotros fue vital, porque estaba vinculado a nuestra salud: la Brigada Médica Cubana. Y ahí Yesa Stari siempre comenta que Murro, muy preocupado, porque si bien había un convenio entre Banco de Previsión Social, el Estado por supuesto, y BPS, no teníamos dónde pesquisar. Entonces Yesa Stari, felizmente, propone que nuestras instituciones, las asociaciones de jubilados y pensionistas, fueran el lugar, y consideró el lugar más propicio para que la Brigada Cubana pudiera pesquisar. Eso para nosotros fue fundamental. Y bueno, es un derecho que aún mantenemos, porque estamos siendo pesquisados por Cataratas y Terillo, y que valoramos, porque hay personas que con una jubilación mínima no pueden estar pagando 2.000 o 4.000 pesos, $4.000, perdón, de entre 2 y 4.000 dólares, lo que nos saldría una intervención quirúrgica hoy
si no contáramos con la Brigada Cubana. Pero además tenemos un Sixto Amaro. Y Sixto Amaro nos permitió, nos introdujo en la informática. ¿A través de qué? De la tablet. Ya Murro creo que no estaba. No sé si estaba Murro. Se pelea por hablar, ¿viste? Pero, y por corregirnos, pero no puede. Qué lástima, Murro. Entonces, pero fue con Sixto Amaro que se inicia la entrega de las tablets. Hoy ese plan Ibirapitá se transformó en un programa Ibirapitá que es la entrega de celulares. Y bueno, y el Banco de Previsión Social está muy interesado en difundir estos celulares entre una población también muy carenciada, porque dependiendo de nuestros ingresos podemos acceder al dispositivo y la conectividad, y si pasamos las 5 bases de prestación y contribución, solamente la conectividad hasta los 8, y después hay que pagar. Y a continuación de Sixto Amaro, ¿saben? El siguiente compromiso fue con Ariel Ferrari. Ariel Ferrari logró que en todo el país se comunicaran nuestras prestaciones. No significa que nosotros ya no lo hiciéramos, desde ONASPU y desde el directorio, pero fue de la mano de Ariel Ferrari que esa difusión fuera posible en todo el país. Y creo que fundamental. Y por último yo, una mujer que surge de la renuncia que hiciera Sixto Amaro debido a un quebranto de salud. Y bueno, y después la historia verá qué pasa conmigo, qué dirán de mí, pero sí, hay algo, ¿no? Hay una canción. Pero yo estoy muy agradecida por la presencia de ustedes, repito, y quisiera, tengo mucho más pero no podemos, hay cosas que ya ONASPULAS son suyas, son las reivindicaciones de todos nosotros, son nuestras, y que Estela Ovelar y Sixto Amaro seguramente las van a mencionar. Pero no quiero dejar pasar el momento porque ustedes saben que el directorio social del Banco de Previsión Social, recuerden, hay 4 directores políticos que responden al gobierno, 3 sociales, empresarios, activos y pasivos. Y en el Congreso pasado se resolvió una lista encabezada por Estela Ovelar para que el 22 de noviembre, que son las próximas elecciones para el cambio de autoridades en el Banco de Previsión Social, esté representándonos. ¿Y por qué digo esto? Porque esta organización que se crea por la década del 80, con don Luis Alberto Colotuso, hasta Sixto Amaro estuvo presente en esa oportunidad, y muchos otros, aún felizmente vivos, porque algunos han partido, obviamente, pero ellos hicieron posible crear ONASPU. Y para nosotros es una organización de una gran trayectoria social, pero además en valores, ¿saben? Nosotros manejando los valores. Y hablamos de... Somos apolíticos. Todos los jubilados y pensionistas del país integran ONASPU sin una bandera política partidaria. Pero además tuvieron en cuenta, ¿saben otra cosa? Muchos de nosotros participamos de religiones y en aquel momento existían diferencias y discrepancias, no solo de naturaleza política, también de religiosa. Y eso es de valorar dentro de ONASPU, porque la comisión directiva de ONASPU y nuestras instituciones en todo el país trabajamos en forma honoraria. No existe esto de... tenemos personal, por supuesto, rentado, porque tienen que hacer algunas actividades que nosotros, ya tan grandes, a veces no las podemos lograr hacer, o por desconocimiento o por nuestra presencia ya tan grande. Pero
para nosotros es un gran valor que ONASPU sea quien nos represente nuevamente en el directorio del Banco de Previsión Social. Y bueno, estoy dejando por acá porque recuerden, los invitamos y los convocamos. 22 de noviembre son las elecciones de los directores sociales, empresarios, activos y pasivos. Y nosotros, como organización, como ONASPU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, convocamos para que siga ONASPU integrando este directorio social. Muchas gracias. Le pedimos a la secretaria general de ONASPU, a la señora Estela Ovelar, que se acerque para compartir unas palabras. Buenos días a todas, a todos los compañeros, a todos los integrantes de este colectivo que estamos marcando presencia en el día de hoy. Llegue a cada uno de ustedes nuestro saludo en agradecimiento porque hoy, nuevamente juntos, defendiendo nuestros derechos en este reencuentro de siempre. Saludamos también ahora en las filas de los jubilados a un ex director representante social. Agradecer a jubilados y pensionistas, a las asociaciones de jubilados y pensionistas, columna vertebral de la ONASPU, que con mucho esfuerzo están hoy aquí, muchos de ellos, de ustedes, atravesando kilómetros y saliendo de madrugada. Levanten las banderas, compañeros. Aquí están presentes. Paysandú, Mojupep, Camino Carrasco, no me quiero olvidar, pero Tacuarembó. Griten, Cardona. 19 de junio, Tacuarembó, La Valleja, Paysandú, levanten las banderas, compañeros, Ajupempir presente, levanten Sauce, levanten esas banderas, estamos presentes. Unión de Jubilados y Pensionistas del Chuy, gracias por este esfuerzo, gracias, nos ayudó este día, nos ayudó este sol que nos abriga a cada uno de nosotros y que nunca Colonia Nicolich, Salinas, el Pinar presente, Ajupés, La Paz, ayuden Maldonado, jubilados de Maldonado, ayúdenme. Paso de los Toros, Industria y Comercio de Fray Ventos. Gracias, compañeros. Gracias. Juan Lacase, que acá tenemos, me están gritando de acá. Juan Lacase presente. La Paloma presente, La Paloma presente. Gracias, compañeros. A todos ustedes, gracias, porque sin ustedes esto ni nuestra lucha sería posible. El Tala, pero mirá, no los escuchaba, el Tala. Tanto La Paz. Bueno, ¿quién? Castillo, San José. Minas. Bueno, espero no olvidarme de ninguno. Ajupenlucia, ya lo veo que aún con nanas están presentes. Gracias. Durazno. Piriápolis, sí, Ajupempir, Piriápolis, los vi, cómo no. Bien. Rocha, muchísimas gracias. Peñarol, barrio Peñarol. Me cuesta decir Peñarol, compañeros, pero ¿qué le voy a hacer? Y tantas asociaciones de Montevideo. Pero hoy quiero agradecer también a aquellos que no han podido estar presentes hoy por diferentes razones, por enfermedad, como nuestro vicepresidente, como funcionarios
de ONASPU, agradecerles a los funcionarios de ONASPU, porque sin ellos, sin el esfuerzo de ellos también, esto es más difícil. Agradecerle a todo el Consejo Directivo Nacional, que cada vez que hay un evento nos ponemos las cosas al hombro y sumamos a las tareas diarias, que los enfermos puedan restablecerse pronto. Nos encontramos hoy acá demostrando que existimos, vivos, que no somos pasivos, que estamos con fuerza, caminando, avanzando, construyendo, sin banderas políticas partidarias, con la convicción de que somos sujetos de derechos. ¿Qué dimos y continuaremos dando a nuestro país lo mejor de nosotros? Aclarando también que envejecemos con decencia, que tenemos necesidades, claro que sí que las tenemos, pero también somos hombres y mujeres que tejemos ilusiones, que tenemos sueños, que nos merecemos envejecer con dignidad. No somos descartables, no somos invisibles, somos sujetos de derechos socialmente activos, levantando nuestra voz, nuestra bandera, reivindicando, defendiendo una vez más nuestros derechos, los derechos de todos los jubilados y pensionistas, de las personas mayores. Y vaya si tenemos derechos. Derecho a la vida. ¿Cuánto hemos dado a nuestro país? Tenemos derecho de mantener la calidad de vida, a vivir con dignidad, y lo vamos a defender hasta nuestro último suspiro. A ONASPU nos preocupa y nos ocupa la pobreza infantil. Vaya si nos preocupa. Y nos alarman, obviamente, los datos recientes sobre la pobreza infantil en el Uruguay. El 29% de los niños menores de 6 años viven bajo la línea de pobreza. Son estos los más afectados. En niños menores de 6 años es el doble que la tasa general de pobreza en el país. Muy bien, coincidimos, nos preocupa. Pero debemos de terminar con ese relato de enfrentar niños y viejos frente a las necesidades básicas no resueltas. Porque un niño bajo el nivel de pobreza vulnerado no vive solo, o vive por lo general con una jefa de hogar, mujer, sola, donde sostienen muchas veces sus abuelos con magras jubilaciones, colaboran a esa mesa familiar. Muchas mujeres, jefa de hogar, para poder dar cuidado a sus hijos, tienen que optar por trabajos precarios o por trabajos de menos horas, que incide en la calidad del trabajo y después, como bien sabemos, va a incidir en una jubilación, en una prestación de menor cuantía. Sabemos que un niño con hambre no aprende, no crece, y un adulto mayor con hambre se enferma o se suicida. Dicho de otra manera, la pérdida del poder de compra de jubilados y pensionistas también perjudica a sus nietos. Se deben garantizar trabajos decentes, con remuneraciones adecuadas
y políticas públicas que contemplen las necesidades. Son importantes los porcentajes en cuanto a la pobreza, en cuanto al envejecimiento, pero detrás de cada ese porcentaje habemos personas. Detrás de cada número somos personas. De acuerdo al censo del año 2023, la población está más envejecida y vive más sola. Hay que implementar de manera urgente el sistema de cuidados de salud y es tiempo de respuestas y compromiso. Compromiso que trasciendan los gobiernos de turno. Políticas públicas que queden más allá de los gobiernos de turno. Y hoy estamos acá para seguirlas reclamando. Y vamos a seguirlas reclamando. No puede ser que según el cambio de gobierno se actúe o no hacia las políticas públicas de los derechos. Hacia un sistema de cuidados. Debemos de insistir en la urgente puesta en marcha de un sistema nacional de cuidado. Niñas, niños, personas con discapacidad y personas mayores. Y seguimos siendo las mujeres principalmente las que cuidamos. ¿Quién cuida a las que cuida? Y lo vemos también en la salud. Y en el núcleo de familiares, muchas veces cuando son muchos hermanos, la hermana más grande es la que cuida a los más chiquitos, para que en ese hogar monoparental alguien pueda salir a traer algo para alimentar la mesa, para llevar a la mesa. Y esa niña que está a cargo de sus hermanos más chicos, muchas veces está impedida de concurrir a centros de estudios, escuelas, UTU o donde deba de concurrir. Y claro que también lo debemos de proteger, porque esos niños muchas veces también son nietos de nuestros padres. Saludamos, en cuanto a salud, la iniciativa por parte del Ministerio de Salud Pública de acortar los tiempos de espera en consultas médicas con especialistas. Pero debemos de continuar reclamando bajar los costos de tickets, órdenes y copagos. Que por otra parte, a quien le corresponda, se haga cargo de audífonos, lentes y prótesis de jubilados y pensionistas que perdemos el derecho cuando dejamos de ser trabajadores. Y muchas veces es cuando más lo necesitamos. El derecho a la salud es un derecho humano, intransferible de toda persona, a disfrutar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. No implica estar sano, sino el acceso a un sistema de protección en atención médica y prevención. Hablamos que en nuestro tiempo, en nuestras edades, las personas mayores tenemos más urgencias que generaciones más jóvenes. No hablamos de necesidades en este caso, hablamos de urgencias, porque nuestros tiempos en salud también son otros. Definir acciones hacia los más vulnerados en sus derechos, reitero, en la búsqueda de lograr una mejor calidad de vida con real justicia social. Continuamos reclamando los aumentos diferenciales para las jubilaciones mínimas cada mes de julio. Si bien hemos logrado el año pasado que ese 2% que se otorgó no se descontara, que se sumara al aumento, al ajuste de enero, y tenemos pendiente el compromiso de este 1% más en el mes de julio, seguimos considerando desde nuestra organización que es insuficiente. Se ha perdido poder adquisitivo. Debemos de buscar la forma de cómo vamos logrando que se vaya recuperando. Porque recuperar el poder adquisitivo es poder tener otra calidad de vida. Partida fija de junio y diciembre, llámese aguinaldo, comenzando para aquellos que menos tienen. Es imposible afrontar la vida con jubilaciones mínimas, y yo diría hasta un poquito más,
y más ahora que se nos acercan estos fríos tan intensos. En cuanto a la vivienda, soluciones habitacionales, si bien se dio cumplimiento al reclamo que venía haciendo nuestra organización, la UNASPU, de que se volviera a instalar esa mesa de diálogo de la Comisión Honoraria Consultiva, donde somos partícipes mes a mes, pero también la vivienda es un derecho humano. No se pueden diluir las soluciones habitacionales. Hay que recordar que comenzó este programa con el aporte genuino de los jubilados. Además, debemos de atender los habitantes que hoy están en esa vivienda, que no solamente se sostengan entre ellos en la necesidad, en el acompañamiento, y muchas veces se provocan peleas. Obviamente, debemos de atender, debemos de hacer un seguimiento, de volver a darles calidad de vida a esa gente que tiene transitoriamente solucionado su tema habitacional. Insistimos en retomar el programa Ibirapitá como una verdadera inclusión de las personas mayores, con dispositivos, actos y aplicaciones claras que sean realmente beneficios para los jubilados. Facilitando, como ya lo vivimos, el uso en ustedes, en las asociaciones de jubilados, que vuelvan a ser partícipes con el esfuerzo, con el trabajo y la dedicación de que puedan ser replicadores de esas aplicaciones. No podemos quedar relegados a estos sistemas informáticos que tanto bien nos hacen y muchas veces nos acompañan en momentos de esa soledad no deseada y nos pueden facilitar algún trámite que tengamos que hacer. Seguir atendiendo las pesquisas oftalmológicas. Si bien también se viene dando el reclamo permanente de la UNASPU que se pudieran pesquisar en las asociaciones de jubilados usuarios de ACE, se está cumpliendo y se está cumpliendo con parte del convenio que los coches deben de facilitarlos para el traslado de la Brigada Médica Cubana, el Banco de Previsión Social, pero se nos ha formado un cuello de botella. Un cuello de botella para las intervenciones. Todos sabemos acá que los que van a la línea preoperatoria, después para que le den fecha se demora. Debemos de insistir en cómo se acortan esos tiempos para ser operados. Debemos de seguir reivindicando el derecho humano, el milagro de volver a ver. Participamos en el Diálogo Nacional de Seguridad y Protección Social. Hemos destacado y reclamado en varias oportunidades de nuestra organización que el país se construye también con diálogo. Y hemos participado, nuestra UNASPU, hemos participado de manera continua. Se ha elaborado un documento y los acuerdos o los consensos tienden a orientar una estrategia de fortalecimiento y reorganización de la matriz de protección social. Se señalaron un conjunto de áreas prioritarias que combinan y ordenan esos acuerdos. Nuestro país ha construido a lo largo de toda su historia una matriz de protección social, pero las transiciones, las transformaciones que atraviesa el país, el envejecimiento, la baja natalidad, los cambios en las fuentes de trabajo, presentan nuevos desafíos en lo económico y también desde lo social. Teniendo presente los principios esenciales de la seguridad social,
como la universalidad, la suficiencia, la solidaridad sin lucro y la sostenibilidad del sistema. La sostenibilidad económica del sistema. Sabemos que cualquier reforma debe equilibrar y sostener lo económico y lo social, y debemos de discutir lo económico, debemos de continuar discutiendo el financiamiento. Concentrarse en una sola cosa, en lo social o en lo económico, nos veríamos enfrentados a otro problema. La ONASPU ha venido elaborando en cada Congreso Nacional, y que muchos de ustedes han sido y son partícipes, con más de 130 asociaciones, una hoja de ruta afirmada en propuestas, reclamos. Algunas de esas propuestas se han ido ajustando, otras logrando, pero tantas otras siguen siendo insuficientes. No llegamos. Porque cuando hablamos de seguridad social, nos referimos a un proceso hacia una protección real, que la sociedad construye para asegurar que ninguna persona quede desamparada en situaciones que le impidan generar ingresos o de salud. En otros términos, es un sistema de seguridad basada en derechos. Los derechos no son un regalo del Estado, sino una red que debe proteger la vida y la integridad de todos sus habitantes. Comprendemos y acompañamos las orientaciones contenidas en el documento del diálogo, pero también es de orden señalar que la ONASPU seguirá reclamando por una seguridad social solidaria, justa, equitativa y sin lucro. La implementación ahora le corresponde al Ejecutivo, diputados, senadores, y no tengan dudas que lo vamos a seguir de cerca. Vamos a seguir insistiendo en todos estos temas. Hace pocos días nos recibió el señor ministro de Trabajo, lo cual fue receptivo a los reclamos. La semana que viene se nos otorgó una entrevista con el ministro de Economía y allí va a estar la voz de ONASPU con nuestros reclamos. No podemos dejar de sentir y de proclamar por la paz en el mundo. Sin paz no hay derechos. Lejos de ser solo el fin de los conflictos armados, implica el respeto a los derechos humanos y la cooperación. Actualmente el mundo enfrenta desafíos. La paz enfrenta sus niveles más bajos de hace muchísimos años y viene experimentando un deterioro constante con altos índices de conflicto. La paz se construye con justicia social, solidaridad y diálogo cotidiano, no solo con la ausencia de guerras. No podemos ser indiferentes a las guerras, al hambre y a las muertes injustas. Debemos de bregar por la soberanía de los pueblos, que es el poder supremo, independiente y autónomo, que posee cada Estado o nación para gobernarse a sí mismo. Tomar sus propias decisiones políticas, económicas y sociales dentro de su territorio y actuar sin subordinación a autoridades externas.
es el poder supremo de toda decisión, donde reside la capacidad de cada pueblo para gobernarse a sí mismo y establecer sus propias leyes. Dentro de tantos otros desafíos, recién hizo mención la directora representante de los jubilados, desde 1992 la representación social en la dirección del BPS le ha correspondido a un representante electo de ONASPO. Como bien lo dijo María Elena, el 22 de noviembre estamos convocando y nos vamos a encontrar en una nueva instancia electoral, por lo que vamos a convocar a todas las asociaciones, a todos los jubilados y pensionistas del país a sumarse al compromiso de siempre para continuar avanzando y profundizando la participación social activa y seguir fortaleciendo nuestra herramienta que es la ONASPO. Somos, fuimos y debemos seguir siendo la voz de aquellos que no tienen voz a nivel de todo el territorio nacional. No aparecer solamente frente a una elección. Somos los que trabajamos día a día, los que hacemos las regionales y ustedes participan, los que muchas veces dejamos nuestras familias para poder estar con ustedes porque estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Estamos convencidos que con un granito de arena podemos formar una playa. Y para cerrar, hoy, y queda demostrado acá, ante vuestra presencia soberana, en esta hora, quiero compartir con ustedes unas estrofas de la poesía de don Mario Benedetti, que el próximo 17 de mayo hace fecha de su partida. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y en la calle, codo a codo, somos muchos más que dos. ¡Viva la ONASPO! ¡Viva la democracia en el país! ¡Larga vida! ¡Viva, compañeros! Jusapri presente. Bueno, queremos agradecer a los compañeros de PIT-CNT también que están aquí presentes y que han ayudado para que todo esto se lleve adelante. Bueno, y ahora vamos al cierre de todo esto, de esta parte oratoria. Recibimos al presidente de la ONASPO, a Sixto Amaro. Adelante, Sixto. Queridas compañeras y compañeros, ONASPO nuevamente en la calle, reivindicando sus derechos. Y tenemos, como lo decía la compañera Estela, que saber que hay un mundo que está en guerra, que nosotros los jubilados y pensionistas clamamos, reivindicamos la paz en el mundo entero. Como parte de nuestra dignidad humana. Estamos en contra del hostigamiento
a los países de América y del mundo. Nos duelen tanto cuando cae una bomba y mata niños en Medio Oriente, en el sur, donde sea. Los niños son niños que debemos de proteger en toda la humanidad. Y compañeros, queremos la autodeterminación de los pueblos, de todos los pueblos de América y del mundo. Y nos movilizamos hoy reivindicando nuestros derechos. En este mes de mayo, que tanto nos conmueve, que el 20 de mayo diremos presente para seguir preguntando ¿dónde están? Nunca más dictadura en nuestro país. Buscamos justicia, buscamos dignidad, buscamos la integración de los adultos mayores en este turbulento mundo que vivimos hoy. Y en estas reivindicaciones, compañeras, compañeros, estamos en las conclusiones de un diálogo social que hemos reclamado durante muchos años y que no se nos habían dado respuesta. En primer lugar, valoramos el diálogo social, reafirmamos que ese es el camino y estamos de acuerdo con avances que hubo en lo que hace al ahorro individual. Insisto, al ahorro individual de los trabajadores del hoy. El tema es cómo hacerlo, es cuánto se discutió en el diálogo. Y como decía el querido compañero don Luis Alberto Colotuso, querido compañero, seguiremos luchando ante el diálogo, después del diálogo, siempre por una seguridad social que sea universal, que sea integral y que sea sin fines de lucro. Se discute la financiación y este es un tema principal. Y nosotros, que representamos a los jubilados y pensionistas, y tenemos que ser muy claros con ustedes, no nos gustó la reunión en particular que hubo con la ZAPAC, que vienen quedándose con el dinero de los trabajadores y tienen ya casi un 30% del capital de lo que significa el Producto Bruto Interno de nuestro país. Queremos también en la calle, todos juntos, decir que nos preocupan, que alertamos cómo se van a jubilar los que tienen 60 años de edad. Va a haber más diálogo, sin duda. Pero ¿quiénes son los más vulnerables a esa edad?
no tengan duda ninguna, son los que se van a jubilar más pobres. Esos son los que van a llegar a los 60 años con menos posibilidades. Y la experiencia de toda una vida nos muestra, incluso los estudios del CIMBE, de la asesoría de nuestro querido BPS, las personas de menores recursos muy difícilmente lleguen a tener 30 años reconocidos con 60 años de edad. Si no, pregúntenle a los peones rurales, a las domésticas, a los trabajadores de changas, a los que en el mundo de hoy se interrumpe su función laboral por adelantos tecnológicos. ¿Con cuántos años llegan a 60? Y compañeros, tenemos que seguir trabajando en esta dirección con las personas más vulnerables, a las que tenemos que siempre estar del lado de esa solidaridad. Se habla muchísimo ahora de demografía, y eso tiene que ver cómo está constituida la población en nuestro país y en el mundo. Los que ganan menos, los jubilados de pensiones más vulnerables, tienen menos expectativa de vida que los que pueden ganar una jubilación digna o que tienen una buena posición social. Está demostrado que los hombres que ganan menos, los más vulnerables, tienen 7 años menos de expectativa de vida. Y las mujeres, 5 años menos de expectativa de vida. Esto tiene que ver con la dignidad, tiene que ver porque haya un desarrollo demográfico que sea equitativo y que nos incorpore a todos y a todas los adultos mayores. Nosotros sabemos que también ahora 60 años hay jubilaciones que van a ser estimuladas. Pero hay experiencias en el mundo, compañeros, que tenemos los datos en Europa, en Francia, en Alemania, en España, en Suecia, que no se puede aumentar la edad al barrer, que hay trabajadores que no pueden estar más de 60 años. Dígame, la construcción, la pesca, los trabajos que exigen más a los compañeros. Y ténganlo claro, que en promedio aproximadamente apenas un 5% de los que tienen menores ingresos tienen una historia laboral completa cuando cumplen 60 años. El 20% de los trabajadores de mayores ingresos tiene cotizado, reconocido a los 60 años el 84%. Y lo que decíamos, en cuanto a expectativa de vida, aquellos jubilados más pobres, las mujeres tienen 5 años menos de expectativa de vida y el hombre 7 años menos. Hoy nosotros tenemos que hablar de los temas. ¿Qué está pasando? Que todos los días se discute el presupuesto de nuestro querido BPS, que es insuficiente, que tiene que ver con cuántos puntos del Producto Bruto Interno. Y sí, algún compañero lo decía, seguridad social buena, bonita y barata no existe.
la seguridad social es la política que nos trae la igualdad y la posibilidad de una vida digna a todos los uruguayos, sin privilegio. Fíjense en un comentario sobre el gasto militar y la caja militar. Tenemos un gasto demasiado grande. Ponemos los uruguayos, todos y cada uno de nosotros, $460 para el gasto militar. Y hay institutos nacionales de derechos humanos, el de Suecia, por ejemplo, dice que nosotros, Uruguay, gastamos el doble que Alemania o que Brasil o que Colombia. Y compañeros, vi por ahí los carteles del aguinaldo a fin de año. El aguinaldo nos los quitó la dictadura en el año 79. Y los únicos que cobran aguinaldo en diciembre y en junio son los militares. ¿Por qué los jubilados y pensionistas no lo cobramos? Hay que terminar con los privilegios para hablar de seguridad social en serio y en forma equitativa. Y esto no tiene nada que ver con la tropa, que tiene las mismas carencias que nosotros. Esto tiene que ver con los que se jubilan con 200.000 o 300.000 pesos por mes, que son los que se quedan con estos gastos de la caja militar. Y nosotros estamos discutiendo el financiamiento para mejorar la protección social de todos los uruguayos. Nosotros hemos valorado y lo valoramos. Se va a empezar a cobrar un impuesto mínimo global a las grandes empresas. Y esto no es nuevo, esto ya se plantea en varios países del mundo y tiene mucho que ver con la ley del presupuesto. Pero vemos todos los días como en Uruguay también aumenta la desigualdad y los ricos cada vez tienen más el poder concentrado y el patrimonio individual. Y en esto hay propuestas. Y el que tiene más, tiene que pagar más. Y el que tiene menos, naturalmente, tiene que pagar menos. Y por ahí van las soluciones que mejoran la igualdad de todos, la calidad de vida de nuestra gente. Entonces, un tema concreto, el aumento a partir del 1 de julio. En primer lugar, valoramos y reconocemos que el aumento del 2% que tuvimos el julio pasado llegó a diciembre. Sobre ese aumento vino el del índice medio de salario y las jubilaciones mínimas mejoraron. Y dejamos atrás aquello que era una burla, un préstamo en julio y en diciembre, cuando venía el aumento, los que percibían menos aumento eran aquellos que percibían las jubilaciones mínimas. Criminal esa política. Y compañeros, nosotros que reconocemos todo, también la inflación, que no ha aumentado tanto. Pero yo me pregunto, cuando estamos reclamando ahora un aumento adicional a partir del 1 de julio,
¿Qué jubilado que gana la mínima compra un kilo de pulpa a 600 pesos? ¿Quién la compra? ¿Quién se hace cargo de que en los índices de precio al consumo lo que más aumentó son los alimentos? Los que toman 7, 8 medicamentos por día pagan 6.000 pesos por mes en tickets y órdenes o más. Aparte de eso hay que pagar el agua, la luz, el teléfono. Y después hay que definir mucha gente entre pagar el alquiler o comer. Cuando pedimos el aumento adicional de la jubilación mínima en julio, lo pedimos, no movilizamos hoy, nos movilizaremos mañana, estaremos en la calle porque alguien, una mujer, un hombre que trabajó una vida no puede vivir con 21.000 pesos por mes. El aumento tiene que ser ahora, a partir del 1 de julio. Y la canasta de invierno, compañeros. La canasta de invierno para las jubilaciones más vulnerables, para comprar gas, que también aumentó y va a seguir aumentando, para calentar el rancho, para tener una ropa abrigada. La canasta de invierno deberían de pagarla al BPS en el mes de junio, como debe pagar a fin de año también una canasta para que los jubilados y pensionistas más vulnerables se acerquen a una vida digna. Y esto lo estamos planteando ahora y lo vamos a reclamar el 19 cuando nos reunamos con el ministro de Economía. Entonces, compañeros, el aumento real nuestro tiene que comenzar para las jubilaciones más vulnerables con el aumento adicional de julio. Y tiene que aumentar. Tuvimos 5 años la jubilación mínima en 3 bases, 0,05 de prestación contributiva. Compañeros, los que se jubilan hoy se jubilan con 3 bases de prestaciones contributivas, no con 21.000 y pico de pesos. Entonces, tenemos que aumentar las bases de prestación contributiva en la jubilación mínima y culminar con el objetivo que nos dio el Congreso de ONASPU, jubilación mínima, 4 bases de prestaciones contributivas, alrededor de 30.000 pesos. Entonces, compañeros, nosotros la ONASPU decimos que el gobierno tiene la palabra. Nosotros democráticamente, pacíficamente, buscando el diálogo permanentemente y también en la calle, las veces que sea necesario, pelearemos por estas reivindicaciones. Los aumentos de las jubilaciones y pensiones, lo dijo Estela, anda algunos por ahí que dicen no podemos ayudar más a los niños porque estamos ayudando a los viejos. ¡Canallas! Son los que dicen esto, ¡canallas! Compañeros, cuando nos aumentan la mínima, llevamos algo más a nuestras nietas, a nuestros nietos, mejora el mediodía y la tardecita en nuestra familia. Esto tenemos que saberlo y llevar adelante y luchar por las jubilaciones mínimas. ¿Por qué?
porque se redistribuye mejor, porque cuando los jubilados cobran, y sobre todo los más vulnerables, ¿dónde va la jubilación? Hay que andar discutiendo como estos malditos que llevan el dinero a Miami o a Bahamas o por ahí. El dinero de los jubilados se queda en la salud, se queda en la feria, o se queda en el almacenero, el carnicero del barrio. ¿Qué mejor redistribución que esa? Tenemos que profundizar estos temas, discutirlos, y que después no nos vengan diciendo por ahí que estos viejos y esta vieja nos salen muy caros. Estos viejos y esta vieja ayudamos a construir este hermoso país que tenemos, laburamos 30 años y a veces más para que así sea y para construir nuestra familia. Tenemos que seguir en esta batalla, tenemos que dialogar y tenemos que movilizarnos. Entonces, reconocemos los problemas que están para encontrar un especialista. Hemos avanzado últimamente, hemos avanzado, lo reconocemos y tenemos que seguir esos caminos. Pero compañeros, hay que seguir pagando los precios para las órdenes y para los tickets de los medicamentos, 400 y pico de pesos un ticket. Y hay compañeros que gastan 10, que gastan 9, 8, que se va media jubilación mínima en esto. Hay que discutirlo y tienen que bajar los precios de las órdenes y los tickets para todos los jubilados y pensiones. Compañeros, cuando nos toca estar un poco peor de salud, que tenemos que hacer otros gastos, la salud es un tema integral que estamos discutiendo y que vamos buscando soluciones. No hay todavía un control, hay medicamentos que son más caros en esta mutualista que en aquella mutualista. Todas estas cuestiones hay que ordenarlas en favor de la equidad y hay que trabajar en eso. El Sistema Nacional de Cuidados. Compañeros, han pasado 11 años, ha habido 2 gobiernos distintos en el Uruguay. El Uruguay, que fue el primer país de América Latina en tener una ley de cuidados de las personas con discapacidad, de cuidados a mayores y de cuidado en la infancia. El primer país de Latinoamérica. ¿Cómo no vamos a valorar esas cosas? Y estas cuestiones estuvieron informadas en el diálogo social y las saludamos. Pero tenemos que seguir trabajando en el sistema de cuidados. 4 horas diarias, que es lo previsto, es insuficiente. Tenemos que seguir avanzando en que los cuidados puedan tener un mayor abarcativo de tiempo para atender a gente, compañeros queridos uruguayos con discapacidad mayores o la infancia. El promedio, los asistentes personales apenas cubren hoy el 18% de personas con dependencia severa. Y hay que discutir y hay que mejorar el alcance de estas políticas de cuidados. Y compañeros, los centros de día,
Se han creado 3. Vemos cómo está el entorno de nuestra sociedad. Vemos la gente que vive en la calle, vemos los ancianos y otras franjas etarias que necesitan cuidados. Y con solo 3 vamos a resolver el tema. Queremos decirlo, no solamente lo hablamos, las asociaciones de jubilados que ustedes dirigen realizan un sistema de cuidados desde siempre. Cuando nos convocan al coro, a hacer gimnasia, a jugar al bingo, a hacer turismo social, a tener actividades de recreación, cuando nos vemos, cuando estamos juntos, combatimos al peor de nuestros enemigos, que es la soledad. Y entre todos tenemos que romper esa soledad. Y nuestra columna principal son las asociaciones de jubilados. Y también tiene que seguir avanzando el sistema de cuidados. Hay que ser claros cuando hablamos. Se destina menos del 0,1% del Producto Bruto Interno para el financiamiento público de cuidados. Habíamos hablado entre un 7 y un 10%. Hay que seguir peleando para que el sistema de cuidados incluya a todos los que necesitan de esta enorme cobertura social y en la salud. Y compañeros, nosotros valoramos el plan de cuidado que presentó en abril el gobierno. Nosotros valoramos cuando nos llama el Ministerio de Turismo Social y nos muestra avances y nos ofrece esos avances. Nosotros valoramos lo que el querido BPS viene haciendo desde hace años con acciones afines y complementarias al sistema de cuidados. También ese organismo, el BPS, tiene que seguir mejorando estas políticas para jubilados y pensionistas, para compañeros con discapacidad, asimismo con las infancias. El sistema de cuidados es imprescindible para la gente y para el desarrollo del país y para tener una mejor igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres de nuestro país. Saludamos a aquellos que desarrollan la educación en la tercera edad, como son las UNI-3. Tenemos que seguir fortaleciendo todas estas políticas como parte de mejorar nuestra calidad de vida, y el sistema de cuidados es un pilar principal en estas enormes batallas que venimos desarrollando. Queridos compañeros, firmes en defensa de nuestros derechos. ¡Viva la paz en el mundo! ¡Viva ustedes! Que todas y cada vez que nos convocamos estamos presentes acá, en la calle. ¡Viva el pueblo uruguayo! ¡Viva la solidaridad! ¡Viva la UNASPU! Queridos compañeros.
manera damos por finalizado este acto. Arriba esas banderas, de esa manera nos despedimos. Hoy son ustedes los que luchan, mañana seremos nosotros. A seguir luchando. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá, por el viaje, por las horas, por el frío, por la voluntad de siempre. A seguir luchando. Muchas gracias. Nos ponen etiquetas, carga y pasado, nos borran despacio, nos dejan a un lado. Y mientras deciden